Bienvenidos a esta inmersión profunda, donde, como siempre, intentaremos analizar algunos eventos recientes de actualidad y sacar algunas conclusiones. Exacto, inspirándonos en el trabajo del analista John Futol con su canal de análisis, criterio, interpretación, sentido común y reflexiones, vamos a intentar dilucidar qué está pasando realmente. Eso es. Hoy, tenemos transcripciones de Alan Barroso Clips que hablan sobre el viaje de Isabel Díaz Ayuso a Ecuador Sí. y también sobre la cambiante relación entre Donald Trump y Elon Musk. Ajá. Y además, Pero- tenemos un vídeo de VisualPolitik sobre la política de Trump hacia Venezuela y su petróleo. Exacto. Un cóctel explosivo. Bastante variado. Sí, Vamos a intentar ver qué podemos sacar en claro. de acuerdo. Empecemos con el viaje de Isabel Díaz Ayuso a Ecuador. Vale. Según el video de Alan Barroso Clips, este viaje ocurrió justo el mismo día en que su pareja, Alberto González Amador, tenía que declarar ante la justicia por una presunta, bueno, se habló en un principio de una multa, Sí. pero parece que la cosa ha ido a más. Sí, la cosa se ha puesto bastante más seria de lo que parecía en un principio. Sí. Ya no es una simple multa administrativa, sino que estamos hablando de acusaciones de fraude fiscal, falsedad documental y corrupción en los negocios. Vaya. Según se desprende de la transcripción. Esto ya son palabras mayores. Sí, son palabras mayores. Y la Audiencia Provincial de Madrid ya ha confirmado que esa es la situación actual de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo que nos lleva a un tema recurrente que solemos ver en política y es la dificultad para separar la vida privada de la vida pública. Y en este caso concreto, bueno, pues cómo esto se puede utilizar para intentar desviar la atención de otros asuntos. Claro. Y todo esto además coincidiendo con una sesión de control en la Asamblea de Madrid, Sí. donde previsiblemente le iban a preguntar por este asunto. Exacto. Una sesión de control, para quien no esté muy puesto en el tema, Claro. es, digamos, un espacio en la Asamblea, en este caso la Asamblea de Madrid, donde los diputados pueden interrogar al gobierno sobre sus acciones, sobre lo que ha pasado. Y claro, la oposición veía esa sesión de control como la oportunidad perfecta para, bueno, pues interrogar a Isabel Díaz Ayuso sobre la situación de su pareja y sobre todo por el uso de recursos públicos en la defensa de su pareja. Y casualmente, o no tan casualmente, ella decidió irse de viaje a Ecuador ese día. Exacto. Y la razón que se dio para este viaje fue el apoyo al candidato de derechas en las elecciones de Ecuador, Daniel Noboa. Sí, esa fue la razón oficial que se dio. Pero parece que Daniel Noboa también tiene lo suyo, ¿no? Bueno, Daniel Noboa, que es hijo del hombre más rico de Ecuador y que ahora mismo es presidente de Ecuador, optaba a la reelección en estas últimas elecciones. Pero sí, tiene un pasado un poco peculiar. En la transcripción se menciona su vinculación con una empresa exportadora que supuestamente está relacionada con el narcotráfico. Ay, Una asociación, bueno, que quizás no le preocupe demasiado a Isabel Díaz Ayuso, porque su propio partido, el Partido Popular, está liderado por alguien que, bueno, se hizo famosa una fotografía suya de hace bastantes años, con Marcial Dorado, un narcotraficante gallego. O sea que aquí hay un posible patrón de cierta tolerancia con este tipo de asociaciones, ¿no? Aunque bueno, tampoco es que el vídeo profundice en este patrón dentro de la política española, ni cuál es el contexto histórico ni político. claro, parece que hay una predisposición a no juzgar muy severamente ciertas compañías, ¿no? Exactamente. La oposición en Madrid, lógicamente, no se creyó la justificación del viaje. No, la verdad es que no. Más Madrid y el PSOE vieron este viaje como, bueno, pues como una huida hacia adelante, como una manera de intentar evitar el escrutinio público y las preguntas incómodas sobre la situación de su pareja. Y sobre todo, también por sus defensas que había realizado de su pareja con, recordemos, con recursos públicos, con dinero de todos. Claro, y es que este viaje se enmarca dentro de una serie de viajes, llamémoslo así, que Isabel Díaz Ayuso ha realizado en momentos significativos relacionados con ella o con la Comunidad de Madrid. En el vídeo se mencionan algunos precedentes, como por ejemplo el viaje a Londres durante la emisión de un documental sobre las víctimas de la COVID en las residencias de Madrid. Sí, un tema bastante delicado. Bastante delicado. O por ejemplo ese viaje a Alemania que coincidió con una cita judicial de su pareja, Ajá. o viajes a Chile, viajes a Extremadura. Parece que cuando la presión aumenta en Madrid, ella prefiere ausentarse. Ella prefiere ausentarse, sí. Claro. El equipo de Isabel Díaz Ayuso justifica estos viajes argumentando que buscan fortalecer lazos institucionales y económicos con países latinoamericanos, siguiendo la estela, por ejemplo, de las recientes visitas a Chile y Perú. Pero claro, la oposición cree que todo esto es una cortina de humo.
Claro, la organización cree que, bueno, pues no se trata de fortalecer lazos con nadie, sino simplemente de escapar de la presión política interna. Bueno, Y hay un detalle bastante interesante en todo esto, y es que Ayuso, en estos viajes, suele llevarse un cámara y un periodista de Telemadrid. que es la televisión pública madrileña. Exacto. Claro, esto ya genera más suspicacias. Hombre, pues un poco sí, porque claro, parece que es una manera de controlar el relato. Asegurarse que la cobertura de estos viajes sea lo más favorable posible. Sin embargo, Alfonso Serrano, del PP de Madrid, salió en defensa de Ayuso con un argumento un tanto peculiar. Sí, la verdad que sí. Serrano dijo que era absurdo pensar que la agenda de un presidente como Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, la marca Isabel Díaz Ayuso, Ajá, y que quien realmente se esconde es Pedro Sánchez. claro. El vídeo señala que, bueno, pues que esta respuesta obvia, el hecho de que Ayuso se ausenta del pleno que coincide con la declaración de su novio ante la justicia. Claro, claro. Con lo cual sigue habiendo ahí Sigue habiendo ahí una sombra una sombra de duda. de duda. Sí. Además, también se le reprocha a Isabel Díaz Ayuso el haber evitado rendir cuentas en varios asuntos espinosos, como por ejemplo el bloqueo de la Comisión de Investigación sobre las muertes en residencias, Sí, o por ejemplo sus acciones con respecto a las acusaciones que involucran a su hermano. efectivamente. Mm, La oposición no se olvida de esto. Son Ujú. puntos, digamos, que se le siguen reprochando a Isabel Díaz Ayuso y que chocan un poco con esa imagen de transparencia que se intenta proyectar. Claro. Oficialmente, la agenda de Isabel Díaz Ayuso en Ecuador pasaba por reunirse con la ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Sí. para firmar un protocolo relacionado con el reconocimiento de cualificaciones profesionales para los ecuatorianos residentes en Madrid. Ajá. Y bueno, se esperaba que mostrara su apoyo a la campaña de reelección de Daniel Noboa. Exacto. Pero es que parece que Isabel Díaz Ayuso ya tenía una relación previa con Noboa, incluso con otros líderes de la región, actuando de una manera que algunos consideran, bueno, que se sale un poco de lo que sería el alcance de un presidente autonómico. Sí, hay quien piensa que se sale un poco de lo que sería normal. Por ejemplo, en el video se menciona que anteriormente Isabel Díaz Ayuso ya le había otorgado una medalla de la Comunidad de Madrid, no solo a Daniel Noboa, sino también a Javier Milei, el presidente de Argentina. Vaya. Con lo cual, bueno, algunos interpretan esto como una manera de intentar proyectar poder, influencia, ir más allá de su rol como presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, la pregunta que nos queda aquí es bastante clara. Sí. ¿Fue un viaje diplomático legítimo? Ajá. ¿Fue un intento de Isabel Díaz Ayuso de eludir las consecuencias políticas de los problemas legales de su pareja en España? Esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, la respuesta seguramente tendrá muchas interpretaciones dependiendo de a quién preguntes. Pero en cualquier caso, lo que sí que pone de manifiesto este caso es un desafío, yo creo que constante en política, y es, digamos, distinguir entre lo que son acciones oficiales de un líder y lo Sí. que son sus propios intereses. Exactamente. Bien, cambiamos de tema y hablemos ahora de Donald Trump y Elon Musk. Vale. Según el otro vídeo de Alan Barroso Clips, su acercamiento podría estar llegando a su fin. Sí, parece que las relaciones entre Donald Trump y Elon Musk se están enfriando. Ajá. Hay quien habla ya de una ruptura total, Vaya. de que Musk va a abandonar la órbita de Donald Trump. Y eso sería, bueno, un punto de inflexión bastante importante porque recordemos que el apoyo de Musk fue clave en el ascenso de Trump. O sea que esto nos muestra cómo pueden cambiar las alianzas, cómo, bueno, incluso relaciones que parecían simbióticas pueden romperse. Claro, Elon Musk fue visto como un aliado clave de Trump, sobre todo a raíz de la adquisición de Twitter, que ahora es ex. Y por la influencia que esta red social tiene en el debate político. Claro. Pero la relación siempre ha sido, bueno, poco peculiar, ¿no? Sí, ha Sí. tenido sus momentos, digamos, un poco raros, ¿no? Sí. En el vídeo se menciona, por ejemplo, ese incidente en el que Elon Musk estaba jugando con los cubiertos en una cena de gala, o cuando hizo un gesto que algunos interpretaron como un saludo fascista. Sí, recuerdo. Pero bueno, a pesar de todas estas excentricidades, Trump sí que parecía que estaba, digamos, apoyando los negocios de Musk. Sí, recuerdo, por ejemplo, esa imagen de Trump promocionando los vehículos Tesla en la Casa Blanca. Exacto. Parecía que le estaba devolviendo el favor. Sí, era un apoyo bastante explícito. Pero recientemente Musk ha empezado a distanciarse de Trump. Uno de los puntos clave de este distanciamiento es su llamamiento a establecer aranceles cero, lo que choca frontalmente con las políticas comerciales proteccionistas de Trump. Claro, recordemos que Trump es un defensor de los aranceles, ha impulsado subidas de aranceles bastante importantes durante su mandato.
Y, para los que no lo sepan, los aranceles son impuestos a los bienes importados, con la idea de, bueno, proteger las industrias nacionales, pero que también, claro, hacen que los precios suban para los consumidores, Carmen. Claro. Bueno, es una medida bastante polémica. Entonces, ¿cuáles son las razones que se barajan para este distanciamiento? ¿Por qué Musk querría alejarse de Trump ahora? Bueno, según las informaciones que han salido, parece que hay cierta frustración, tanto dentro de la administración Trump como entre los aliados de Trump, por la imprevisibilidad de Elon Musk y por su, digamos, impacto político negativo. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, se menciona el caso de un juez conservador que fue apoyado por Musk y que perdió unas elecciones en Wisconsin. Vaya. Y esto se interpretó como, bueno, como un revés para la influencia política de Musk. Claro. También se menciona ese peculiar Departamento de Eficiencia Gubernamental, que fue liderado por Musk. Sí, ¿de qué se trataba exactamente? Pero en este departamento fue creado por Trump con el objetivo de reducir el tamaño de la administración. Ajá. Pero mucha gente lo interpretó como una especie de purga, ¿no? Ajá. Como una manera de eliminar a aquellos que no fueran leales a Trump. Y a pesar de este aparente enfriamiento, se espera que Musk mantenga algún tipo de rol con Trump en el futuro. Bueno, parece que Musk podría tener algún tipo de rol informal como asesor, Ajá. pero sí que es cierto que su salida, digamos, de un estatus formal como empleado gubernamental especial, que es como estaba considerado hasta ahora. Ajá. Esto es bastante significativo porque este estatus, digamos, le eximía de ciertas obligaciones éticas. Claro. Siempre generó dudas el hecho de que estuviera dirigiendo, digamos, una agencia gubernamental al mismo tiempo que estaba dirigiendo una de las mayores empresas del país. Claro, claro. Y parece que la comunicación de Musk a través de X también generaba preocupación. Sí, sus publicaciones inesperadas, muchas veces fuera de tono. Ajá. Incluyendo, por ejemplo, planes no verificados para desmantelar agencias federales. Ajá. Esto generaba cierta inquietud, ¿no? Claro. Se menciona incluso un incidente en el que un periodista crítico con Musk fue incluido accidentalmente en un grupo que estaba discutiendo ataques en Yemen. Vaya. Lo que revela una falta de coordinación bastante preocupante. Claro. Mm. A pesar de todo esto, Trump siempre ha elogiado públicamente a Musk. ¿Había alguna motivación detrás de estos elogios? Bueno, parece que la alabanza de Trump hacia Musk estaba ligada al apoyo financiero que Musk le había dado, sobre todo durante su campaña. Ajá. Esta dinámica de los multimillonarios financiando a candidatos no es nueva, pero claro, la magnitud de la influencia de Musk es particularmente notable. Claro, claro. Y no olvidemos la polémica en torno a Tesla y las protestas contra la empresa. Sí. Parece que Musk no se toma muy bien las críticas. No se las toma muy bien. La caracterización de las protestas como terrorismo doméstico, las severas penas que se han solicitado para actos menores de vandalismo. Ajá. Bueno, son ejemplos de una respuesta bastante dura. Claro. También se menciona en el video un tuit de Musk que fue, bueno, bastante despectivo e insultante hacia el ministro de Exteriores de Polonia en relación a Starlink. Sí. O también, por ejemplo, sus repetidas predicciones de una guerra civil en Europa. ¿En serio? Sí. Vaya. O su apoyo a partidos de extrema derecha como AfD en Alemania o Vox en España. Esto último establece un paralelismo histórico un tanto preocupante, ¿no? Sí, un poco sí. Esta alineación de individuos adinerados con movimientos de corte fascista en momentos de crisis. Y momentos de crisis de capitalismo, sí. Pero más tiene una influencia que va más allá de lo económico y de lo político tradicional. Claro, su poder se extiende también al ámbito algorítmico a través de X. Ajá. Él tiene la capacidad de, digamos, moldear el discurso público, decir qué temas se amplifican, cuáles no. Claro. Ese control sobre la plaza pública, pero digital, le otorga una influencia sin precedentes. Claro. Entonces, con este telón de fondo, la pregunta clave sería, ¿qué significa este posible cambio en la relación Trump-Musk para el futuro de la política estadounidense? Ajá. ¿Y para el papel de los multimillonarios tecnológicos en la misma? Es una pregunta fundamental. ¿Estamos viendo el fin de una era o simplemente un reajuste de fuerzas? Esta ruptura, si se confirma, podría tener implicaciones muy importantes en la financiación de las campañas electorales, en la difusión de los mensajes políticos, en la configuración de la opinión pública en Estados Unidos. Claro, claro. Bien, pasemos al tercer tema que tenemos para hoy, la política de Donald Trump hacia Venezuela. Según el vídeo de VisualPolitik, parece que hay una serie de contradicciones y cambios de rumbo bastante notables en este ámbito. Sí, la verdad es que la política de Trump hacia Venezuela ha sido como una montaña rusa. No. A principios de marzo, la Casa Blanca lanzó un ultimátum a Chevron
para que cesara sus actividades petroleras con Caracas. Lo que parecía que iba a suponer un final definitivo a los lazos petroleros entre Estados Unidos y Venezuela. Claro. Pero poco después, Trump empezó a considerar la posibilidad de extender la licencia de Chevron para la explotación de petróleo. O sea que, bueno, este cambio, estas idas y venidas, un poco lo que demuestran es el dilema central de la política exterior. No, Ajá. cómo conjugar lo que son los objetivos ideológicos declarados con lo que luego son las consideraciones políticas pragmáticas, Claro. económicas, domésticas, que muchas veces llevan a este tipo de acciones un poco contradictorias. Claro, la razón que se dio inicialmente para esta postura de línea dura fue el supuesto incumplimiento por parte de Venezuela de los cronogramas de vuelos de repatriación de inmigrantes deportados. Pero Chevron, recordemos, juega un papel muy importante en la producción petrolera venezolana. Sí. Chevron gestionó una quinta parte de la producción de petróleo de Venezuela. O sea que cualquier cosa que afecte a Chevron Afecta. afecta a la economía venezolana. Totalmente, sí. Inicialmente Venezuela respondió con desafío, pero poco después, bueno, pues empezaron a llegar las primeras noticias de que se estaba recibiendo a los inmigrantes deportados. También se habló de posibles sanciones secundarias a países que comerciaran con petróleo venezolano, lo que afectaría a empresas como Repsol. Sí, las sanciones secundarias, para los que no estén muy familiarizados con el término, son sanciones que se imponen a países o entidades que, digamos, siguen haciendo negocios con la parte sancionada, en este caso Venezuela. Entonces, las preguntas que se nos plantean aquí son bastante obvias. ¿Puede Trump realmente romper lazos con el petróleo venezolano? Ajá. ¿Qué tan importantes son estas importaciones para Estados Unidos? ¿Es viable reinstaurar una estrategia de máxima presión contra Maduro? ¿Y cómo se ha preparado el régimen chavista para esto? Bueno, para entender todo esto tenemos que hacer un poco de historia. Estados Unidos tiene el mayor consumo de petróleo del mundo Ajá. y Venezuela tiene las mayores reservas. Ajá. Pero la relación en este ámbito ha sido bastante tensa durante las últimas décadas. Las importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos han disminuido drásticamente. Ajá. Han pasado de casi el 20% en 1998 a solo el 1,5% en 2023. Vaya. Esto se debe a que Estados Unidos ha ido diversificando sus fuentes de suministro, principalmente hacia Canadá. Ajá. O sea que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano. Ya, Pero Chevron sí. claro. Chevron tiene ahí unos intereses importantes. De hecho, a pesar de que las sanciones de 2018, digamos que prohibían el pago de dividendos a las empresas mixtas de PDVSA, que es la petrolera estatal venezolana, Chevron ha seguido operando abiertamente a través de estas joint ventures, que son acuerdos de colaboración entre empresas. Claro. Esto lo que nos muestra es que los intereses económicos de una gran corporación como Chevron pueden tener un impacto en la política exterior de Estados Unidos. Totalmente. Pero, ¿qué tan efectivas han sido realmente las sanciones petroleras contra Maduro? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Ajá. Han conseguido debilitar al régimen. Ajá. Bueno, lo cierto es que el régimen ha diversificado sus fuentes de ingresos. ¿De qué manera? Por ejemplo, con la explotación del arco minero del Orinoco, que tiene oro, diamantes, Ajá. también con actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando. Ajá. A pesar de la máxima presión que aplicó Trump entre 2017 y 2020, Maduro se mantuvo en el poder y además desarrolló mecanismos alternativos. ¿Somos cuáles? Por ejemplo, acuerdos de trueque con Turquía a cambio de concesiones mineras, de importaciones de alimentos. Vaya. O sea que, bueno, la cosa es más compleja de lo que parece. Claro, entonces, a pesar de que la situación económica en Venezuela ha sido muy difícil, esto no se ha traducido necesariamente en la caída del régimen. No, la verdad es que no. Ha habido una enorme contracción del PIB entre 2016 y 2020. Ajá. Maduro tiene un apoyo electoral muy bajo, pero él sigue gobernando. Ajá. Es cierto que ha habido una ligera recuperación económica después del alivio de algunas sanciones en 2022, pero esto no ha cambiado fundamentalmente la situación. El costo de vida sigue siendo muy alto para los venezolanos. Claro. Y la respuesta del régimen ante cualquier signo de malestar social ha sido la represión. La postura de Trump hacia Venezuela parece llena de contradicciones. Sí. Por un lado, elogia las mejoras económicas. Por otro, condena a Maduro. Y luego está ese nombramiento de Marco Rubio, que es un crítico acérrimo de Maduro como posible secretario de Estado. Sí, es un poco extraño, ¿no? Sí. Pero quizás el movimiento más revelador de todos fue la reunión entre Richard Grenell, que era asesor de Trump, y Nicolás Maduro,
Ajá. En esta reunión se acordó la liberación de prisioneros estadounidenses. Ajá. Y Maduro prometió que iba a ayudar con las deportaciones de venezolanos, Ajá. a cambio de una posible suspensión del TPS y el parole humanitario. Que son, bueno, formas de estatus legal temporal, que afectan a más de 600,000 personas. Exacto, más de 600,000 personas se verían afectadas por esta medida. Esto generó muchísima polémica, sobre todo dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Sí, sí. Mucha gente lo vio como una traición por parte de Trump. Claro. Y además, luego, Granell confirmó que Estados Unidos no estaba buscando un cambio de régimen en Venezuela, con lo cual, bueno, esto generó todavía más confusión. Claro. Al mismo tiempo, se habla de impulsar sanciones secundarias contra los países que compran petróleo venezolano, Claro. con lo cual, bueno, es todo un poco contradictorio. Sí. Parece que al final la Casa Blanca ve a Venezuela principalmente a través del prisma de la migración. Claro, claro. Ya. Entonces, para ir concluyendo esta sección, ¿cuál es la motivación principal detrás de la política de Trump hacia Venezuela? Sí. Son los intereses petroleros. Ajá, Son consideraciones políticas internas, como por ejemplo el voto latino. ajá. ¿O es un intento genuino de abordar el tema de la migración? Bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Están los intereses petroleros de Chevron, están las dinámicas del voto latino en Estados Unidos, está la creciente preocupación por la migración. Ajá. Todo esto se mezcla y da forma a una política que, como hemos visto, no es lineal, no es coherente. No, no, desde luego. El futuro de Venezuela pues dependerá en gran medida de cómo se desarrollen todas estas dinámicas y de la capacidad del régimen de Maduro de adaptarse a las presiones internas e internacionales. Bueno, hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión profunda. Para recapitular un poco, hemos visto la interconexión de todos estos eventos aparentemente separados. Sí. El viaje de Ayuso en medio de un escándalo, el debilitamiento de la alianza Trump-Musk, la cambiante política estadounidense hacia Venezuela. Ajá. Todos estos eventos revelan las complejas dinámicas del juego político, de las relaciones internacionales, de cómo las cosas no son siempre lo que parecen. Esperemos que para el oyente haya habido un momento de comprender mejor cómo los problemas domésticos pueden entrelazarse con los asuntos internacionales. Ajá. Y cómo las acciones individuales pueden tener consecuencias políticas más amplias. Y para terminar, para dejarte con una reflexión final, considerando esos ejemplos, ¿hasta qué punto las personalidades individuales y los intereses personales dan forma a los acontecimientos políticos mundiales? Uy. ¿Y cuáles son las implicaciones a largo plazo de esta realidad para la estabilidad y la gobernanza internacionales? Una pregunta que sin duda merece una profunda reflexión. Así está escuchando esto, suscríbete que lo tienes por aquí debajo, es completamente gratuito y por supuesto, regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas.